Vamos a comenzar hablando de qué es un proyecto. En la antigua Roma se utilizó por primera vez este concepto, que del latín proyecto significa lanzar hacia adelante. Conforme fue avanzando la historia, también el concepto de proyecto se fue puliendo. Así, durante la Revolución Industrial, durante la Edad Media, hasta llegar al siglo XX, siglo XXI, donde ya el concepto de proyecto o gestión de proyectos es más utilizado. Todo proyecto tiene que tener forzosamente un objetivo. ¿Pero qué es un objetivo? Una meta a cumplir en un plazo de tiempo determinado. Pero este objetivo tiene que ser temporal, tiene que ser oportuno, tiene que ser medible, cuantificable. Es decir, no nada más voy a hacer un proyecto sin tener un objetivo claro. Esto se da en una etapa llamada planificación. Es decir, todos los proyectos tienen una planificación, una ejecución y un control. Durante la etapa de la planificación nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer de proyecto. ¿Va? ¿Qué objetivo tiene ese proyecto? ¿Con qué recursos? ¿En cuánto tiempo? Es decir, voy a establecer el nombre del proyecto, la meta u objetivo que ese proyecto tiene, la temporalidad. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un principio y tiene un fin. O sea, no podemos tardar toda la vida en un proyecto. Es más, de manera personal, yo creo que alguna vez alguien les ha preguntado cuál es el proyecto de vida que tienen, ¿sí? De manera empresarial es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el servicio? ¿A qué clientes van dirigidos? ¿Qué usuarios tenemos? ¿Cuáles son los canales para llegar al cliente? ¿Cuáles son los recursos que vamos a utilizar? En esta planificación se puede establecer todo esto a partir de un cronograma de actividades, ponerle una fecha, un tiempo e ir calificando si estas actividades se están realizando. Posteriormente viene la etapa de la ejecución, es decir, llevar a cabo el proyecto. Ya hay personas, ya hay recursos, ya puede haber un líder, un supervisor del proyecto, pero sí o sí el proyecto ya está en marcha, ¿ok? Durante esta etapa de ejecución es cuando verdaderamente vamos a conocer el cuerpo o todo lo que tiene dentro ese proyecto. ¿Por qué? Porque si bien lo planificamos y lo podemos poner en un papel, ¿qué pasa cuando esto ya lo llevamos a la práctica? ¿Sí? En esta segunda etapa el proyecto ya está en firme, ya está en un mercado, ya está en una estrategia, ya está en una investigación. Y la última etapa, que es la del control, es cuando evaluamos, se cumplieron los objetivos, utilizamos todos los recursos, es un proyecto viable, este proyecto tiene impacto. Sí, esto se da en la tercera etapa. Digamos bien que todo proyecto tiene ciertas características. La primera, la temporalidad. Les decía hace rato, no es todo un tiempo, no es un tiempo si no es determinado. Un año, 6 meses, 3 meses, 15 días. ¿Va? La segunda, tiene que tener un objetivo específico. O sea, no voy haciendo proyectos nada más porque se me ocurre. Me voy a llenar la vida de proyectos y ningún proyecto lo voy a aterrizar o lo voy a llevar a la práctica. Es decir, ¿qué objetivo tiene este proyecto? Una investigación, obtener conocimientos, crear experiencias, conocer, ¿sí? Saber, investigar, sí o sí, un objetivo. Dar resultados únicos. Un proyecto siempre es diferente a otro, por lo tanto el resultado tiende a ser diferente. Hay proyectos de salud, proyectos de mantenimiento, proyectos empresariales, proyectos de vida, proyectos sociales, o sea, los temas son muchísimos. Por lo tanto, los resultados que cada proyecto dé son diferentes. También siempre hay restricciones para realizar ese proyecto, o sea, no es todo rosa. Siempre hay una parte que tenemos que considerar como negativa o no viable del proyecto. En la actualidad hablamos mucho de gestión de proyectos, y es decir, que queremos que el proyecto sea lo suficientemente exitoso para que podamos llevarlo a la práctica. ¿De dónde parte esta idea de hacer proyectos? En el aprendizaje hay mucho
Muchas formas en las cuales nosotros enseñamos a los alumnos y una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos. Por eso ustedes llevan materias prácticas que tienen un proyecto y que en ocasiones el impacto que genera en su conducta y en su desarrollo profesional es mejor. ¿Sí? Pero también en las empresas sí o sí hay proyectos, pero en esta temporalidad tenemos que ver toda la utilidad del proyecto. Vamos a un ejemplo como para que me comprendan de la mejor manera. Si yo voy a lanzar un champú ecológico, lo voy a vender, quiero vender, no sé, 1000 piezas o 100 piezas en un plazo de tiempo determinado, lo que busco es con este proyecto conocer qué tanto el mercado acepta mi champú. ¿Y partimos de dónde? Uno, de una investigación de mercado. ¿Realmente el mercado necesita ese champú? ¿Estamos resolviendo una problemática? ¿A qué competencia nos vamos a enfrentar? ¿Por qué es tan importante conocer qué opina el mercado de ese proyecto? No podría lanzar un proyecto sin conocer qué opina el cliente, cuál es el usuario que este proyecto va a tener y de qué manera nosotros vamos a obtener éxito en el mercado. Durante este proyecto que ya estamos plasmando en un documento o en una bitácora, vamos a empezar a desarrollar el producto, cómo va a ser el champú, de qué color, de qué aroma, qué cantidad va a tener. También, cuál es el público al que va a ir dirigido. En este desarrollo del producto, yo lo tengo que tener físicamente, lo voy a poder tocar, ¿sí? Se llama producto mínimo viable, o sea, yo ya lo tengo, ya sé que este es mi champú. Una vez que planifiqué cómo lo iba a hacer, que lo tengo de manera física, puedo hacer como parte de ese proyecto el branding, la marca, el nombre, el logo, todo lo que tenga que ver con darle forma para que el producto sea atractivo al cliente. Si no lo que me guste a mí, sino lo que verdaderamente el cliente necesita. Una vez que esto tiene un branding, tiene que tener una estrategia de marketing o de ventas. ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo va a llegar al público? ¿De qué manera las personas van a adquirir ese shampoo? Y ahí vienen todos los canales de distribución, la fijación de precios, las promociones, cómo vamos a lograr que el cliente tenga en sus manos el shampoo. Y por último, voy a hacer el lanzamiento de ese shampoo. ¿Ok? Ya está en el mercado, ya lo conocen, ya lo compran o nada más lo conocen, no lo identifican y no lo quieren comprar. Digamos que una vez puesto este shampoo en el mercado, se puede decir que estoy ejecutando el proyecto, pero no lo voy a controlar todavía porque no lo he evaluado. No sé si el mercado lo aceptó, si vendí las piezas que quería vender, si el precio es el adecuado, si no tengo mucha competencia. ¿Y esto cómo lo sé? Única y exclusivamente teniendo el producto dentro del mercado. Por eso es que el proyecto tiene esa temporalidad. Tiene un principio y tiene un fin. Hasta que yo no haya controlado y conocido los aspectos negativos del proyecto, no va a haber terminado el proyecto. Pero ya que lo tengo o ya que cumplí todas estas actividades, puedo hacer una evaluación de por qué es importante que el proyecto esté en ese mercado. Porque todo lo demás es imaginación, todo lo demás es suposición. El cliente ni siquiera lo conozco, el mercado ni siquiera lo ha recibido. Entonces los proyectos de manera práctica sí se tienen que llevar a la realidad, ajustarse lo más posible, de tal manera que nosotros digamos el proyecto es viable o factible, se puede realizar o no se puede realizar, porque muchas ideas de negocio se quedan ahí, en la idea, y cuando tratamos de que esta idea se materialice, tenemos más problemas porque no se logra hacer. Lo que yo tenía en mi cabeza, lo que tenía en un documento, no lo tengo físicamente. No es que el proyecto esté mal, sino que yo no consideré todas las cosas que el proyecto podía llegar a tener. Espero que con este ejemplo les quede un poquito más claro de cómo son los proyectos y por qué es importante que la idea central del proyecto la llevemos a la práctica y no estar suponiendo que el proyecto sí es o no es. ¿Por qué? Porque necesitamos
que el público, el cliente, el mercado se apropie de ese proyecto. En ocasiones lo que sucede es que para nosotros es el mejor producto o el mejor servicio y el mercado ni siquiera lo necesita. A diferencia, cuando se investiga el mercado, se estudia, lo que verdaderamente el público necesita son los proyectos que tienen más éxito. En la medida en la que tú comiences a dominar el proyecto, los componentes del proyecto, las características del proyecto, va a ser más fácil que cometas menos errores. ¿Por qué? Porque estos proyectos siempre van acompañados de recursos económicos, materiales, tecnológicos, humanos, pero no sabes tú cómo se comportan esos recursos hasta que no tienes el proyecto definido. También un proyecto tiene indicadores, es decir, ¿es factible o no es factible? ¿Es bueno o es malo? ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo? Y estos indicadores los pones una vez que las personas ya conocen a ese proyecto o ese producto o ese servicio. Antes no puedes establecer esos indicadores. Sí puedes tener como la idea de que va a ser aceptado o no va a ser aceptado, pero no nada en medio que calificar. Recuerden entonces, un proyecto siempre tiene un inicio y un fin. Siempre tiene un objetivo, ¿va? Puede ser un proyecto el desarrollo de un nuevo producto o un nuevo servicio para el mercado. Puede ser un proyecto también la mejora continua o el cambio dentro de una empresa. Puede ser un proyecto la expansión de un negocio. Puede ser un proyecto el abarcar nuevos mercados. Sí o sí, siempre lo vamos a considerar proyecto, no actividades. ¿Por qué? Porque al término de ese proyecto podremos evaluar y decidir si la estrategia que utilizamos para abarcar otro mercado funcionó, si el producto o el servicio tiene las características que los clientes necesitan. La mejora continua en la empresa con base en este proyecto fue exitosa. O sea, todo se resume al proyecto. Espero haber sido clara y que este concepto de proyecto se vaya formando a partir de lo que ustedes lean, lo que ustedes conozcan ya sobre proyectos y también de acuerdo a los proyectos que ustedes ya hayan realizado. ¿Va? Nos vemos en la siguiente.